¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto y es un gusto también que usted nos acompañe aquí en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le recuerdo que me encuentro en el Salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, en donde en estos momentos se reanuda la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ante las Comisiones Unidas de Infraestructura, de Transportes y de Comunicaciones de esta Cámara Baja. Se dará paso a la segunda ronda de preguntas y respuestas, por ello yo lo invito a que siga bien informado y continúe en la señal del canal del Congreso. Tiene el uso de la palabra la diputada María San Juana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hasta por 5 minutos. Adelante, paisana. Buenas noches a todos. Con su permiso, diputado presidente, compañeras, compañeros legisladores, bienvenido, señor secretario, a esta reunión. Reiteramos la bienvenida. En esta intervención de mi grupo parlamentario, he de referirme al ámbito de las comunicaciones que usted tiene a su cargo, pero particularmente al tema de las telecomunicaciones. Es indispensable referirse a la reforma en materia de telecomunicaciones, una de las más trascendentes transformaciones estructurales que permitirá al Estado recuperar la rectoría en ese sector y establecer condiciones de competencia efectiva a fin de garantizar el acceso universal a las tecnologías de la información. La reforma estableció cuáles son las competencias que corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones y cuáles al Ejecutivo Federal. En virtud de esta reforma constitucional, se dispuso que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general, definición que obliga al Estado a velar para que se presten en condiciones de competencia, calidad, pluralidad y cobertura universal. En este orden de ideas, el mandato constitucional establece una serie de funciones específicas al Ejecutivo Federal, entre las que destacan la elaboración de la Agenda Digital Nacional, la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones y culminar el proceso de transición a la televisión digital terrestre o apagón analógico. Respecto a la instalación de una red compartida de telecomunicaciones, con el objeto de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, la Constitución establece que pueden aprovecharse para este fin al menos 90 MHz del espectro radioeléctrico liberado por la transición a la televisión digital terrestre, es decir, de la banda de 700 MHz. En este tema, planteó usted, señor secretario, las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los avances que se estima tendrá la instalación de esta red compartida de telecomunicaciones al cierre del presente año, que es el plazo establecido en la reforma para su inicio? ¿Qué cantidad de espectro radioeléctrico se ha liberado hasta el momento, derivado de los avances del apagón analógico en diversos estados de la República? ¿Cuáles son las dificultades técnicas y presupuestales que identifica usted en el proceso de apagón analógico que pudieran complicar su culminación en diciembre de 2015? Con respecto a la entrega de televisores digitales, ¿cuáles son las previsiones que ha asumido el Ejecutivo y qué nos puede usted comentar en lo que se refiere a la transparencia en la licitación, compra y distribución de dichos aparatos? ¿Y cómo se está coordinando el Ejecutivo Federal con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tanto en el proceso de apagón analógico como en la creación de una red compartida de telecomunicaciones? Y en su opinión, el proceso electoral que comienza en octubre de este año y culmina en junio del 2015 podría afectar el proceso de entrega de televisores y, por lo tanto, hacer que se incumpla con el plazo señalado para culminar la transición a la televisión digital terrestre. Por otra parte, derivado del artículo 17 transitorio del decreto de la reforma constitucional, el Ejecutivo Federal debe crear un programa de banda ancha en sitios públicos. En el texto del segundo informe se asienta que se creó el programa México Conectado, y usted lo ha mencionado aquí en reiteradas ocasiones, con el objeto de brindar conectividad a escuelas, hospitales, bibliotecas, centros comunitarios, parques y plazas. Se informa que de septiembre del 2013 a julio del 2014, el número de sitios beneficiados por la conectividad de banda ancha a través de redes terrestres y satelitales ascendió a cerca de 45,000 sitios.
Y en este contexto pregunto, señor secretario, ¿cuál ha sido la mecánica de trabajo y coordinación con estados y municipios para determinar las necesidades de conectividad de cada entidad federativa? ¿Cuál es la meta de número de sitios públicos para este año? Y adicionalmente, en estos días se ha informado que 40% de alumnos de la educación básica no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿cuáles son las expectativas para avanzar sustancialmente en la conectividad de las escuelas? Y en ese contexto, ¿qué significan los 45,000 sitios públicos que se consignan en el informe? Por último, relativo al proceso de licitación de las dos nuevas cadenas nacionales de televisión, que actualmente está conduciendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que antes de adjudicar las concesiones respectivas podría haber opinión no vinculante del Ejecutivo Federal, ¿nos puede usted comentar algo al respecto a la participación que en su caso ha tenido el Ejecutivo en el proceso de licitación de las dos nuevas cadenas de televisión? ¿Cuál es el nivel de comunicación institucional con el IFETEL en este asunto? ¿Se está tomando nota de las diversas críticas y señalamientos que han sido objeto algunos de los grupos que presuntamente aspiran a adquirir las concesiones de las dos cadenas de televisión? Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el señor secretario Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos, en el que estoy seguro hará lo posible por contestar una buena parte de las preguntas realizadas por nuestra compañera. Muchas gracias, diputada San Juan. La red compartida, debemos, de acuerdo a la reforma constitucional y a la ley, iniciar pruebas el presente año, y así se va a cumplir. Iniciaremos pruebas de red compartida el presente año, que es un tema muy complejo, es mucho más que iniciar pruebas. Necesitaríamos aquí, además, la participación también de una APP, de una asociación privada, para que en un momento dado el capital lo invierta fundamentalmente en asociación con el Estado, capital privado, y para esto habrá una licitación pública que sí le comento, diputada, que a la fecha tenemos interés internacional y nacional para participar en esa licitación. Una licitación de una cifra aproximada de 125,000 millones de pesos, de una inversión que se tendrá que realizar en los próximos 4 o 5 años por ese monto, precisamente para que la red compartida sea utilizada eficientemente junto con la red troncal, que es otro tema vinculado, que será la fibra óptica a la que se conecte la red compartida, para llevar en la última milla el servicio de telecomunicaciones a los hogares que no lo tienen. Pero al cierre de este año la expectativa es cumplir con la Constitución como lo ordena e iniciar pruebas de esta red compartida y después seguir con el proceso de licitación el año entrante y tener pronto una inversión grande, gigantesca, en beneficio de los mexicanos, como lo establece la propia reforma de telecomunicaciones. El espectro liberado todavía es mínimo. Estamos todavía en la fase de entrega de la primera etapa. Hay un programa que está a disposición de todos en la página de la Secretaría y también en el Diario Oficial de la Federación, en donde se viene estableciendo cómo vamos a ir avanzando en la entrega de las televisiones para la transición digital en todo el país. Les sugiero, y con mucho gusto a sus órdenes, y la gente, aquí está el subsecretario Peralta y la maestra Mónica Aspe, que le pueden orientar de cómo consultar ese tema en la página para ir viendo cómo se va a ir dando el reparto y por lo tanto cómo se va a ir generando el apagón analógico, que tiene otro requisito legal, que el 90% del padrón de los hogares marginados que establece la Sedesol hayan ya recibido su garantía de transitar a la televisión digital recibiendo su televisión. Dificultades técnicas y presupuestales. Me gustaría, con su interés, maestra diputada, que usted en un momento dado viera cómo se están entregando en un sitio. Realmente es una entrega muy organizada para entregarle a las familias que llegan con su acreditamiento para recibir la televisión
en 4 minutos. Y realmente es un procedimiento muy ágil. Lo estamos desde el punto de vista humanitario haciendo lo más rápido posible. La parte de la licitación que en este momento está en marcha, estamos precisamente en una licitación en donde participan cerca de 30 o 40 empresas establecidas en México, haciendo la licitación para 2.600.000 televisiones. También sería no me daría tiempo en este momento de hacer la explicación, pero también es una información que debe de estar en la página de la Secretaría y publicada para que quien pregunte pueda enterarse de cómo va esta licitación. Presupuestal, afortunadamente al momento no lo hemos tenido, es una prioridad del Estado. La Constitución establece la necesidad de que el Estado fije las condiciones técnicas y financieras para que este procedimiento se lleve a cabo. Entonces, presupuestal hasta ahora no lo tenemos y espero que no la tengamos. Coordinación con el IFT, desde luego que la tenemos, ellos tienen sus facultades, ellos determinan el apagón analógico cuando se cumple con el 90%. Nosotros, por mandato también legal, estamos haciendo la entrega correspondiente. Proceso electoral es un tema importante. La Secretaría tiene el mandato constitucional de cumplir con este programa y me dan fecha límite. Yo creo que la decisión no está en mis manos. Esta decisión debe estar en otras manos y más bien en manos de ustedes. Si en un momento dado se cambia la Constitución para cambiar las fechas de entrega, que creo que no sería un procedimiento legislativo adecuado, pero ustedes tienen esa decisión. Banda H en sitios públicos, México Conectado. Hay una coordinación plena con los estados en donde esto se está haciendo, diputada. No se puede hacer al mismo tiempo en todos los estados porque no hay presupuesto para esto. Vamos actuando de acuerdo al presupuesto. Llevamos, si no me falla la memoria, 7 estados ya en donde se ha instalado una mesa de México Conectado, en donde participan la sociedad civil, la sociedad académica, la sociedad empresarial del Estado, y junto con ellos se determinan los sitios que se van a conectar. Este año esperamos llegar a 65,000, que si usted multiplica es casi la quinta parte de lo que son los 250,000 sitios. Esperamos en los próximos 4 años y medio, 5 años, llegar a 4 años y medio, sobre lo que dure la administración, llegar a la meta total de exactamente 250,000 sitios. Y las 2 nuevas cadenas es un procedimiento que tiene bajo su jurisdicción específicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Secretaría prácticamente asesora cuando nos piden eso, pero si no es así, le queda al Instituto la facultad para definir las 2 nuevas cadenas de televisión. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, secretario, felicitándolo por su capacidad de síntesis. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada San Juana Cerda Franco, del Partido Nueva Alianza, coordinadora, por cierto, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Adelante, maestra. Gracias, diputado presidente. Agradezco al señor secretario sus respuestas y sobre todo reconozco su disposición para orientar en los temas que mencionó y obviamente esa orientación tendría que ser a la sociedad en su conjunto. Agradecemos sus respuestas y mi grupo parlamentario lo que le interesa es precisamente el impacto social de estas reformas estructurales, ya que constituye la prioridad que ha orientado nuestra participación en todo este proceso reformador en esta Cámara de Diputados. Es importante profundizar en el análisis de la información relativa al acceso de los alumnos de educación básica a Internet. Se trata de un asunto que va más allá de la propia reforma de telecomunicaciones y que ejemplifica lo que Nueva Alianza ha planteado en diversas ocasiones, que el acceso universal a las telecomunicaciones es un derecho humano que hace posible la realización de otros derechos fundamentales como la educación. Sobre todo, se trata de un tema que tiene que ver con la equidad social, con la necesidad de crear condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan oportunidades iguales para acceder a las tecnologías de la información. Debe ser un compromiso unánime lograr que los 9.3 millones de alumnos de educación básica que hoy no tienen acceso a Internet puedan tenerlo en el corto plazo. De otra manera, estaríamos muy lejos de cumplir el espíritu de la reforma en telecomunicaciones.
Sin servicio de telecomunicaciones de calidad, a precios competitivos y en condiciones de acceso universal, México será rezagado, seguirá siendo rezagado. La brecha digital hará más grande la brecha social y estoy consciente de los retos que implica y de las tentaciones que hay para que esto se haga o no se haga, pero sobre todo que en el proceso electoral que viene, repito, tengamos los cuidados todos, no nada más el Poder Legislativo, sino todos, funcionarios, autoridades, para no caer en la tentación de clientelismo con estas situaciones de las televisoras. Por ello es muy importante la política de inclusión digital universal que debe desarrollar el Ejecutivo Federal por mandato establecido en el artículo 14º transitorio del decreto de la reforma constitucional. En dicho precepto destaca un dato: la meta de que por lo menos el 70% de todos los hogares y el 85% de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional cuenten con accesos con una velocidad real para descarga de información similar al existente en los países de la Organización para el Desarrollo Económico. Sin redes veloces, las tecnologías de la información serán poco eficaces para hacer que nuestra economía sea competitiva en el concierto internacional. Por ello, nos parece importante que en materia de inversión pública en telecomunicaciones para 2014 se ejercerán 2.900 millones de pesos, que principalmente se invertirán en rubros relacionados con el sistema satelital mexicano, que afirma el texto del informe, ayudará a reducir la brecha digital ya mencionada. Y en el informe también se asegura que el sistema satelital mexicano avanza en la conformación de la red satelital más moderna del mundo. La meta, reconocemos, es muy ambiciosa, la compartimos y despierta también natural escepticismo, pero la apuesta por el desarrollo tecnológico, la autosuficiencia en materia de telecomunicaciones es indispensable para dar el gran salto que México necesita y el reto es de todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por sus comentarios. Ahora tiene el uso de la palabra para formular pregunta hasta por 5 minutos, el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado Samperio. Gracias. Con su venia, señor presidente. Señor secretario, insistimos en el tema del aeropuerto, es el tema de moda ahorita. Como mexiquense le quiero decir que qué bueno que de los estudios que se realizaron, resultó que el Estado de México era el lugar ideal para hacer el aeropuerto de la Ciudad de México. Los que conocemos un poco la zona, podemos decir de algunas bondades, porque trae otras este proyecto, ¿no? Dentro de esas bondades tenemos que no se tendrán que comprar o expropiar terrenos para la realización de este proyecto. La construcción del aeropuerto será cerca del Distrito Federal. Se dará utilidad a tierras que estaban ociosas al 100% y que además eran una tentación para los desarrollos irregulares. Y así lo vemos con los municipios que tenemos cerca como Chimalhuacán y Los Reyes. También, y algo más importante, se va a detonar un polo de desarrollo en la zona oriente de nuestro estado que tanta falta hace. Pero siempre hay un pero. Nosotros quisiéramos saber cómo se van a garantizar o cómo se va a garantizar la transparencia de los enormes recursos que esta obra requerirá y de igual forma para nosotros es muy importante saber qué programas y apoyos se tienen contemplados para garantizar la integridad, la seguridad y el bienestar de los habitantes de esta región. Por otro lado, en esta Cámara de Diputados, año con año, buscamos mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y es por ello que trabajamos en la construcción de un presupuesto federal que etiquetamos en base a las necesidades que nos presentan presidentes municipales y gobiernos estatales, impulsando mayores recursos, sobre todo en el desarrollo de caminos rurales y alimentadores. Sin embargo, ha habido casos en los que de manera
discrecional. Estos recursos que se etiquetan son reasignados a proyectos distintos, y no solamente eso, sino que además se asignan a proyectos de otros estados. Mi pregunta es, señor secretario, ¿por qué realizar estas reasignaciones de recursos cuando los diputados designamos de manera específica los proyectos que deben de beneficiarse con los recursos aprobados por el Congreso y que además cumplen con la normatividad y lineamientos de esta dependencia? ¿Cuáles son los criterios que se definen en estas reasignaciones? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias a usted, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos para dar respuesta a los planteamientos del diputado Samperio. Gracias, diputado. Creo que uno de los puntos más importantes para que este proyecto aeroportuario avance, como lo comenté, es que es un proyecto de enormes beneficios sociales, porque durante su construcción va a generar fundamentalmente de personas, de habitantes de aquella región, 160,000 empleos. Y se espera que ya operando el aeropuerto, en sus primeras etapas, tenga una capacidad para dar más de 400,000 empleos a toda la gente de aquella región. Entonces, creo que hay bondades realmente muy grandes, la parte ambiental, la parte hidrológica, pero también el hecho de que hayamos cambiado la ubicación del aeropuerto para que cupiera totalmente en los terrenos propiedad del gobierno federal, que son 12,500 hectáreas. Nada más dar una idea de lo que son 12,500 hectáreas, es casi el 10% de la superficie del Distrito Federal, que si no se utilizan de una manera productiva, realmente pueden ser terrenos que pongan en peligro la estabilidad de la zona si se utilizan mal esos terrenos. Entonces creo que tiene esa bondad, cabe totalmente el aeropuerto, parte es Distrito Federal, parte es Estado de México. Qué bueno que se beneficie a ambas entidades y a ambas colonias alrededor. Esa zona realmente yo creo que si no es con un proyecto de esta naturaleza, difícilmente encontraría oportunidades, como ya lo dije, de empleo, pero no solamente eso, sino habrá sitios para capacitar a la gente que pueda trabajar en este proyecto, sitios en donde pueda emplearse a la gente para darle servicio al aeropuerto en adición a lo que genera el aeropuerto. Entonces tendrá un gran potencial para elevar la calidad de vida de la gente, de los habitantes mexiquenses y capitalinos de aquella región, que en esencia tienen muy pocas oportunidades para poder generar esta calidad. En materia de transparencia, ya lo dije, creo que no solamente estamos involucrando esta nueva figura de una auditoría internacional de prestigio serio y calificada, que esté auditando sistemáticamente el flujo de recursos y el avance de obra, la presencia de testigos sociales, porque no va a ser esto no va a ser un contratista, van a haber muchos contratistas, porque una parte va a ser la parte vial, otra va a ser las obras de cabecera, otras van a ser las obras del metro y las obras de Metrobús, otras van a ser en un momento dado especialidades distintas dentro del aeropuerto, las solares, las hidráulicas, las hidrológicas, que requieren de diferentes empresas con distintas especialidades. Entonces tendremos una gran cantidad de empresas, creo yo la gran mayoría de la región, tanto del Distrito Federal como de la zona, trabajando en beneficio del proyecto, pero sobre todo en beneficio del empleo y en beneficio de una actividad económica que va a generar crecimiento. Plan para garantizar la integridad y seguridad de la zona, yo creo que debe verse fundamentalmente en que este proyecto debe de poner orden, como ya lo dije, hidrológico, en lugar de que los ríos corran a cielo abierto, el agua negra corra a cielo abierto, se tenga orden y se le dé a la gente una garantía en primera instancia de tener una zona mucho más salubre. La parte de las vialidades, de lo que debe hacer, va a poner orden en toda la región y debemos de tener la capacidad como mexicanos, y no lo digo por mí, lo digo por todas las empresas
los servidores públicos que trabajan en la Secretaría, lo que ve uno de capacidad de la Secretaría para desarrollar grandes proyectos, porque no es el único. Si sumamos los proyectos en autopistas, a lo mejor en conjunto estamos generando un proyecto similar. Y si vemos los trenes, estamos generando un proyecto similar en 8 trenes que se están construyendo en montos de inversión. Entonces, debemos de confiar en que todo este equipo de empresas, servidores públicos, tiene la capacidad de poder desarrollar algo así y de hacer un gran plan maestro, que lo está haciendo una empresa especializada en este tipo de grandes desarrollos, para decirle al gobierno y que nos digamos los mexicanos qué es lo que se requiere para que este nuevo desarrollo tenga el orden que todos estamos anhelando en seguridad, en desarrollo social, en desarrollo humano, en escuelas para capacitar a la gente, técnicas, en escuelas de conocimiento, en nuevas empresas, en nuevas áreas de diversión, de esparcimiento para la gente de la región que hoy no se tiene. Reasignación de recursos, con ello termino. Realmente es un tema que ojalá no se diera, diputado. Normalmente nosotros nos enteramos de la reasignación de recursos, a veces sabemos, a veces no sabemos, pero el criterio general, que habría que indagarlo con más profundidad, es cuando el proyecto que se está reasignando no tiene la capacidad para poder realizarse, porque no tiene el estudio, porque no tiene el proyecto, porque no se ve viable, en fin, muchos factores que a veces escapan quizás a un análisis más específico, pero a lo mejor valdría la pena que en un momento dado viéramos cuestiones específicas para dar una respuesta también específica al tema. Muchas gracias, diputado. Gracias a usted, secretario. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Samperio para hacer comentarios hasta por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, usted en su exposición nos comentó que se están realizando estudios para poder utilizar la tecnología y poder tener mejor control en las carreteras en cuanto a medidas y pesos. Yo considero que también debe de estar observado ahí un control de velocidad, sobre todo en el transporte de carga, que nosotros día con día vemos que los accidentes que causan más muertes es de los traileros, sobre todo los que traen doble remolque. En el Movimiento Ciudadano nos preocupa el bienestar y la integridad de la vida de los ciudadanos. Por eso le solicitamos que estos estudios que se están realizando pronto den un dictamen en el que se ordene la suspensión inmediata de la circulación de los trailers con doble remolque y así evitar tantas pérdidas de vidas que vemos que suceden en nuestras carreteras. Muchas gracias, señor secretario. Gracias a usted, diputado Samperio. Ahora, para formular pregunta, nuestro compañero, el diputado Nabor Ochoa López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias. Señor secretario de Comunicaciones y Transportes, sea usted bienvenido. De entrada, compañeras y compañeros, reconocemos en la infraestructura un elemento fundamental para impulsar el desarrollo nacional. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, su ejecución sin duda alguna abona en gran medida a lograr este gran desarrollo o este desarrollo que requiere el país. Y cuando hablamos del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, obviamente, y eso como aclaración, no significa que antes el gobierno federal no ha llevado a cabo ninguna obra. Yo creo que la muestra está en lo que aprobamos como facultad exclusiva que tenemos, lo que aprobamos en el presupuesto en 2013 y sobre todo en 2014. Como bien lo aclaró el señor secretario, pues esto obedece a una serie de disposiciones legales que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y su consecuencia en este Programa Nacional de Infraestructura, que de lo novedoso que observamos e interesante, importante, es este enfoque integral que incluye una serie de sectores, les llaman estratégicos, que no solo es comunicaciones y transportes,
sino también incluye aspectos fundamentales que se deben considerar en este enfoque integral, como el desarrollo urbano, la vivienda, el turismo, el agua, entre otras cosas. Y como bien lo señala el presidente Peña Nieto en su segundo informe de gobierno, con todo esto lo que se busca es atraer más inversión, generar más empleos y sobre todo crear mejores condiciones de vida para las familias mexicanas y obviamente también mejorar los ingresos de la gente aquí en nuestro país. Nosotros, señor secretario, reconocemos que dentro de este Programa Nacional de Infraestructura hay una obra que destaca, y es la obra más mencionada, porque es la más importante de este sexenio sin duda alguna. Aunque todas son importantes, esta tiene su característica de importancia sobre todo, que es el aeropuerto, como bien lo ha escuchado usted. Y tenemos confianza porque conocemos, como se lo hemos dicho en otras ocasiones, señor secretario, en su capacidad y en su profesionalismo. Cuando le dijimos la otra ocasión que nos expuso el tema del aeropuerto, le hablábamos de que es una gran responsabilidad, nos dijo, y es también un gran reto, y así lo asumo. Y no tenemos duda que en su caso no se le va a hundir el aeropuerto. Aquí ha habido algunos compañeros que nos han venido a decir que en el pasado reciente todo se hizo bien, Y bueno, digo, yo espero que no suene a crítica ni a polémica, pero por ejemplo la Terminal 2 se inauguró en 2008 y en 2009 ya tenía problemas y ahorita sigue con problemas de hundimientos, ¿verdad? Y no me quiero referir al estado de luz porque sería algo interminable. Yo creo que cada gobierno hace su esfuerzo, ¿verdad? Y trata de hacer bien las cosas. Es lo que está haciendo este gobierno precisamente. Y los que conocemos al secretario de Comunicaciones sabemos que tiene un gran equipo de trabajo también, que sin duda alguna va a salir adelante de esta gran responsabilidad, de este gran reto, uno de ellos que es el aeropuerto, pero también pues tiene todo el Programa Nacional de Infraestructura que tendrán que llevar a cabo. En ese sentido, señor secretario, yo reconozco la transparencia que ha habido. Mire, hubo suspicacias por la integración del comité que se encargó de elegir al proyecto ganador, porque la mitad de ellos eran funcionarios y la otra mitad, la mayoría, tenía intereses con el gobierno. Y entonces se pensó y se dijo pues que todo estaba a modo. Y si hubiera ganado tal vez nada más el arquitecto Fernando Romero, hubieran dicho es que Slim metió las manos. Pero cuando gana también, y sobre todo, Norman Foster, un arquitecto reconocido a nivel mundial, dicen los que saben que es el mejor arquitecto del mundo, pues como que ya por ahí no discutieron mucho, algunas voces contrarias, y ahora se van a que ya la obra la tiene Slim. Pero bueno, nos da mucho gusto, señor secretario, en un programa de opinión, entrevistaron a varios participantes en el concurso, mexicanos, y a mí me dio mucho gusto en lo particular escuchar de ellos que en este concurso, en esta participación aprendieron muchas cosas y convencidos de la transparencia y convencidos de que fue la mejor decisión que tomó este comité, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que gente que participó de trayectorias reconocidas, arquitectos nacionales, que se asociaron con arquitectos internacionales para cubrir precisamente parte de los requisitos, eso habla de que van bien las cosas, de que se están haciendo de manera transparente y de que sin duda alguna, como bien dice el dicho, lo que bien empieza, bien acaba. Refiriéndome ya a cuestiones de obra en particular, señor secretario, yo sí quisiera exponer aquí una situación que varios compañeros lo hemos comentado en la comisión y en otras comisiones. Se lo hemos comentado a usted en algunas giras que ha hecho a los estados. Le hemos dicho, legisladores y constructores locales, vamos viendo la manera de qué forma las obras quedan con constructores locales. Y usted ha dado una respuesta muy correcta y además muy impecable. Todas estas obras se tienen que licitar. Diputado, respetuosamente tratemos de con todo gusto la pregunta para estar en los tiempos. Con todo gusto. Nomás termino esto porque es parte de las preguntas que voy a hacer, señor diputado. Yo le pido su tolerancia como buen priista que es nuevo leonés. La tolerancia ha sido para todos los compañeros. Muy bien, entonces espero su tolerancia y continúo.
Adelante. Le decía, señor secretario, en el caso de los constructores locales entendemos que es una licitación, más sin embargo, y bueno, lo que observamos en el estado de Colima particularmente es que muchas de estas obras, las obras importantes, las decisiones las toman en el centro. Y bueno, son constructores foráneos, no tenemos nada contra constructores foráneos. El problema es que si usted hace un análisis, yo aquí tengo datos, de esos constructores que han mandado del centro, la inmensa mayoría ha quedado mal, la inmensa mayoría. Pero eso no es lo grave, para mí lo grave es que a buena parte de estos ha quedado mal, con retraso 6 meses, debiendo a proveedores locales. ¿Y sabe qué? Se les premia con obras mayores, de 158 millones, de 128 millones de pesos. Aquí traigo los datos, no tiene caso en atención a la llamada del diputado Héctor Gutiérrez, que lo señale, no quiero abundar, solo sí decirle, está bien, es una licitación, lo que no se vale en nuestra opinión es que aparte que quedan mal, los premian, por un lado. Y por el otro, pues para terminar, me concreto a las preguntas. Señor secretario, recientemente salió una evaluación de la Secretaría de Hacienda. En esa evaluación se habla hace unos días que los programas federales mejor calificados en su desempeño, en sus metas, en su transparencia y rendición de cuentas, son aquellos relacionados con salud y prevención del delito. Y los peor calificados son algunos relacionados con la Secretaría a su cargo. La pregunta es, de ser así, primero las razones que usted considere por qué, y segundo, si ya están pensando o ya tienen las medidas para tratar de corregir esto. La segunda pregunta tiene que ver con mi municipio Manzanillo, pero tiene que ver con el país. Como usted sabe, Manzanillo es el municipio, el puerto Manzanillo, que mueve más contenedores en el país, que genera alrededor de 40,000 millones de pesos al año para la federación, que al municipio le tocan solo 50 millones por derechos aduaneros y que toda la carga de problemas, también empleos, pero también problemas, queda sobre todo para el municipio y el estado. En ese sentido, hay una obra que va a permitir agilizar los movimientos en el puerto y va a permitir evitar los problemas que causa el cruce del ferrocarril. Usted sabe, participó muy activamente y le agradecemos en lo del túnel ferroviario. Dado que no observo en el proyecto de presupuesto de egresos 2015 alguna cantidad para el túnel, mi pregunta sería, para este túnel ferroviario, que no lo podemos detener porque está causando muchos problemas a la gente por la obra, ¿cuántos recursos se tienen considerados para 2015? Y por el otro lado, derivado de esto, de los 300 millones que la SCT convino con el gobierno del estado y obras compensatorias, 150 millones iban a ejercer este año. ¿Qué ha pasado? Hay proyectos ejecutivos y Diputado, lo desafortunadamente vuelvo no se ha hecho. a llamar respetuosamente. Por sus a respuestas, concluir su muchas pregunta. gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos, para dar contestación a las preguntas del diputado Ochoa. Gracias, diputado Gutiérrez de la Garza. Trataré de hacerlo. Solamente el comentario sobre el comité del aeropuerto. Efectivamente, una parte era de servidores públicos muy especializados en el tema, por ejemplo, el subsecretario del Medio Ambiente en Ecología, o el Gilberto López Meyer, especialista en aeropuertos, y otra parte era de técnicos particulares, en su gran mayoría, con testigo social, pero quienes opinaban sobre el desarrollo del proyecto eran los técnicos, quienes asesoraban sobre el punto de vista ambiental eran los servidores públicos, expertos o especialistas, todos ellos en ese tema. Creo que no hay que decir entre ambos decidían los técnicos con asesoría de la parte pública, que tenía una temática muy especial en su especialidad. Decisiones importantes se toman en el centro, creo que no se puede negar, son los delegados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no son los delegados de los estados, y no hay una decisión importante que no tenga una valoración profesional y seria de todas las áreas. Y sí creo que las importantes, hay otras que sí se da la oportunidad que se tomen locales,
pero las importantes sin duda son acá y creo que en esta administración, diputado, así seguirá siendo. Tengo unas cifras que son muy elocuentes, son cifras auditables y son cifras públicas. Hay empresas locales, lo dije, 68% de los contratos lo tienen empresas locales. Entendido por empresa local, la empresa que participe en una licitación y que gana la licitación para ese estado en donde él trabaja, una empresa, por decir algo, colimense o colimeña, gana la licitación y se la adjudica a ella. 32% nacionales. Y en montos de contratos, las locales tienen 64% por 74,000 millones y las nacionales 36% con 42,000 millones de pesos. O sea, creo que hemos tratado de cuidar en esta administración a las empresas locales. Y cuando viene una obra grande, lo hemos estado haciendo, le hemos sugerido a la empresa grande, nacional y a veces internacionales, que se alíe, que se asocie con empresas locales. Como empresas internacionales les sugerimos que se asocien con empresas nacionales a efecto de que tropicalicen su actividad y sean mejor vistas en los estados. Es una política que estamos llevando a cabo, no es una norma legal, pero creo que mientras sea política la seguiremos aplicando de manera invariable. Han quedado a lo mejor algunas empresas mal. Para la Secretaría, la empresa que quedó mal no puede volver a tener un contrato. A lo mejor nos ha fallado en un momento dado quién quedó mal y no la sancionamos. Pero también hay muchas que han quedado bien, ¿eh? La gran mayoría de las empresas mexicanas han quedado muy bien. Y las grandes obras que tenemos en el país es porque empresas mexicanas han cumplido y han cumplido muy bien, nacionales, locales o internacionales. Tenemos grandes obras, no, yo creo que ustedes las conocen mejor que yo, no hace falta hablar para ellos. Del túnel ferroviario efectivamente no hay presupuesto, pero estamos todavía en definiciones, diputado. Yo pido que tenga confianza, yo estoy seguro que en meses próximos se verán ajustes al presupuesto del túnel ferroviario, no se va a suspender su construcción, es una obra prioritaria para la Secretaría, es una obra prioritaria para el puerto, un puerto que hoy es tercer lugar latinoamericano gracias a las obras que hicimos en el puerto para darle mayor capacidad y mayor modernidad. Y las obras compensatorias, le ofrezco verlo, déjeme ver qué ha pasado, no tengo en la mente algo para poderle contestar, pero le ofrezco establecer una comunicación personal a efecto de comentarle qué hay de estas obras compensatorias por 150 millones de pesos. Muchas gracias. Gracias a usted, secretario. Ahora, para realizar comentarios, hasta por 3 minutos, nuestro compañero y amigo, el diputado Arturo Camarena, del Partido Verde Ecologista. Adelante, Arturo. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Hemos escuchado con atención todas las intervenciones de nuestros compañeros diputados y en especial las respuestas que usted ha brindado a todas las inquietudes que tenemos los diputados. Yo quisiera hacer algunas reflexiones con usted en relación a saber si sobre la infraestructura carretera y la problemática que presenta la misma, derivado de que se sigue usando el asfalto en las mismas, cuando realmente tenemos, y yo creo que queda asentado en muchas de nuestras carreteras, el concreto hidráulico ha dado resultados muy importantes, sobre todo en cuestiones de mantenimiento. ¿Por qué razón se sigue usando el asfalto? Yo le puedo decir como ejemplo en la carretera Querétaro-Salamanca, cuando tenemos la de Querétaro-Palmillas ya totalmente terminada hace muchos años, ¿por qué se sigue dando mantenimiento a esa carretera y a los 3 meses derivado de él se vuelva a tener que levantar el asfalto y se vuelve a usar lo mismo material? Y desde luego también quisiera comentar con usted, hablaba de lo importante que ha tenido muchas solicitudes para cuestiones de carretera. Yo le diría, con todo respeto, señor secretario, que la carretera federal 57, en el tramo que tiene y que comprende el estado de Guanajuato, está totalmente afectada en relación a cómo se encuentra el tramo de Querétaro y de San Luis Potosí. ¿Por qué razón el tramo de Guanajuato se encuentra en esas circunstancias? Y pedirle también, veo con agrado el programa que nos da Nacional de Infraestructura. Yo había solicitado, derivado de 2 problemas que tengo en el distrito que me toca representar, que es en Celaya, del estado de Guanajuato, una audiencia
con el subsecretario de Infraestructura, de la cual, al igual que mi compañero de Querétaro, tampoco fuimos atendidos ni recibidos. Nos mandaban con el secretario del secretario y del secretario, cuando realmente somos voz de esa gente, de la gente que nos dio la oportunidad de representarlos en esta Cámara, y preocupados sobre todo porque en los 2 sexenios anteriores nos hablaron y nos pintaron de azul muy bonitas las cosas en relación al sistema ferroviario y que ya estaba muy avanzado. Ahorita veo en lo que usted nos hace favor de proporcionarnos que de 12 proyectos solamente van 5 terminados, concluidos. Entonces todavía faltan 7 de manera muy importante. Y el otro problema fue un puente elevado y además un puente a desnivel que está en la calle 2 de Abril y Boulevard López Mateos en la ciudad de Celaya, y que tiene más de 4 años sin ser terminado. Creo que ya hubo intervención de la Secretaría a su cargo y creo que en el mes de noviembre estará terminada la primera etapa. Yo le ruego que sí gire las instrucciones para que seamos atendidos los diputados, independientemente del partido político al que nos debemos. Creo que nos debemos primeramente a la ciudadanía que nos dio su confianza y su voto para ser atendidos debidamente. Es todo y le agradezco mucho sus respuestas y desde luego la atención que ha tenido para con los diputados el día de hoy. Muy amable, señor secretario. Gracias a usted, compañero diputado Camarena. Ahora, para formular pregunta, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada Purificación Carpinteiro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, antes que nada, bienvenido, secretario. Es para mí un honor el tener la oportunidad de platicar, conversar y preguntarle. Y básicamente quisiera yo comenzar con una pregunta personal hacia usted, secretario. ¿Cuál es el legado que quiere dejar como secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿Es un aeropuerto? ¿Son carreteras? La política persigue el poder, pero el poder no por el poder en sí, sino por el poder hacer. Y la pregunta que yo le hago, secretario, es ¿qué es lo que usted quiere poder hacer? Y lo digo porque su secretaría tiene la capacidad de transformar al país, de detonar el crecimiento, de hacernos una nación competitiva y productiva. Usted tiene en sus manos una capacidad que la verdad es que muy pocos otros secretarios tienen. Usted puede transformar la vida de más de 110 millones de mexicanos. Y no, secretario, yo no diría de ninguna manera que el aeropuerto va a hacer esa diferencia, ni que las carreteras lo vayan a hacer, ni que los ferrocarriles o los puertos. Sin duda todos esos contribuyen, pero hoy vivimos una era que es la era de la información. Y esta información se transmite no a través de carreteras o ferrocarriles, no a través de aviones, se transmite a través de redes de comunicación electrónica. Y la verdad es que tuvimos la gran oportunidad. Quiero leerle un párrafo del Pacto por México, no son mis palabras. La creciente influencia de los poderes fácticos frecuentemente reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen en la práctica el desarrollo nacional como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad. La tarea del Estado y de sus instituciones en esta circunstancia de la vida nacional debe someter con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad los intereses particulares que obstruyan el interés nacional. Como tal lo hicimos con una reforma constitucional, en donde efectivamente a través de esta reforma que fue publicada en el Diario Oficial el 11 de junio
del 2013. Cambiamos todo el entorno, establecimos los cimientos para darle la vuelta en 180 grados a un sector que es el de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que podría ser el detonante del desarrollo, del verdadero desarrollo nacional. La tristeza, y lo digo porque en su informe el segundo informe de labores, comienza usted precisamente por hablar del gran progreso que significó la aprobación de las leyes secundarias de esa reforma constitucional, que no fue más que un retroceso, un sometimiento a esos poderes fácticos que nosotros en el Pacto por México dijimos que unidos íbamos a vencer. Y lo digo porque efectivamente a través de estas leyes permitimos la concentración de poder en mercados. Y basta el ejemplo del artículo 9º transitorio, mediante el cual, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante la cual se permite que se haga concentración a todo aquel que no se considere agente preponderante o con poder sustancial en el mercado, de comprar lo que sea sin siquiera tener que consultar o solicitar la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lo que implica la violación a dos preceptos. Número uno, el precepto del 28 constitucional, que dice: las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración en manos de unos pocos. Segundo precepto constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones sería la única autoridad facultada para regular en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y por lo tanto, en materia de economía, de competencia económica, y por lo tanto ese artículo transitorio viola ese precepto. Es triste ver, secretario, que perdimos esa gran oportunidad. Y digo, la perdimos porque el Ejecutivo, a través de por su conducto, nos hizo llevar esta iniciativa, pero nosotros, como legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, dejamos que eso pasara en provecho de un grupo en lo particular. Sigo, señor secretario. Con independencia de esta ley, que es un total retroceso y que espero que los ciudadanos mexicanos podamos revertir a través de amparos, siendo que es interés legítimo el nuestro, el ir por la inconstitucionalidad de esta ley. Lo primero que tendríamos que haber buscado, y así está establecido en la reforma constitucional, es el fomento a la inversión en infraestructura, en telecomunicaciones, cosa que esta ley no solamente desalienta, sino más bien es lo que propone. Tanto así que hoy podemos ver las consecuencias en muy corto plazo. Cualquiera puede interconectarse hoy, o sea, conectarse igual que los ferrocarriles, etcétera, en cualquier punto sin tener que pagar más. Entonces, ¿para qué va a invertir Telefónica en construir una red hasta llegar hasta un municipio si lo puede hacer gratis a través de la red del dominante? La desinversión de América Móvil no es más que una prueba que efectivamente lo que estamos proponiendo o lo que estamos consiguiendo con esta reforma es precisamente lo opuesto a lo que estábamos buscando. La venta del 50% de Yusacell por Televisa, cuestión que por cierto es algo que yo aplaudo, porque definitivamente para mí es una colusión la que puede darse cuando dos empresas que debieron ser competidoras o deberían haber sido competidoras, como era Televisión Azteca o Grupo Salinas, y Televisa estaban asociadas en Yusacell, pero esa desinversión no tiene más que un efecto claro, y es obvio. ¿Para qué quiere Televisa invertir si al final de cuentas Diputada, esa inversión, al final de cuentas, para seguir todos en la misma tesitura? Claro que sí. Concluyéramos. Gracias. Claro que sí, mi querido presidente. En fin, tiene razón, lo último es tal vez la suspensión de pagos de Nextel, que al final de cuentas lo único que hace es precisamente conseguir la infraestructura. Pero déjeme decirle, señor secretario, toda esta cuestión, todas estas son cuestiones legislativas, en donde, bueno, usted y su equipo prepararon la iniciativa y nosotros legisladores la aprobamos. Dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea que en esto pecamos los dos. Pero, señor, existen una serie de factores que están dentro de su poder y que pueden transformar al país, aún así.
Considero que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la dependencia responsable dentro de lo que es el Ejecutivo Federal de llevar a cabo la política de inclusión digital universal consignada en la fracción primera del apartado B del artículo 6º constitucional. Y eso es muchísimo más que Conectando México, y eso es muchísimo más que la red pública compartida y la red troncal, y eso es muchísimo más que el gobierno digital o que la estrategia digital nacional. Y hasta la fecha no hemos visto un plan. Señor secretario, en Estados Unidos existe un plan nacional de banda ancha, en Brasil existe un plan nacional de banda ancha, en todos los países, en todas las naciones a las cuales nos tenemos que abocar a competir para ser realmente parte de esas naciones, existe un plan nacional de banda ancha. Está establecido en la Constitución, que así sea. Yo supongo que es usted y la dependencia a su cargo los que tienen que emitirlo. Creo que ese plan, que por cierto establece el artículo transitorio, uno de los artículos transitorios establece claramente que para el 2018 se tendrán que tener por lo menos accesos de banda ancha al 70% de todas las viviendas a nivel nacional y al 85% de todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Ese plan que nos diga cómo vamos a transitar de lo que tenemos hoy, que es el 10% de penetración, hasta el 70 o el 85%, es algo que creo que está en sus manos. Señor secretario, usted tiene el poder, usted puede hacer. Señor secretario, haga. Gracias. Gracias a usted, diputada Carpinteiro.